Muy buenos días, queridos hermanos. Es un verdadero gozo para mí poder estar esta mañana todavía con ustedes. Les extiendo el más cariñoso saludo en el nombre del Señor y vamos a compartir la palabra del Señor. Para eso voy a compartir la pantalla, pero quiero saber si ustedes me escuchan bien, primero que todo. Si ustedes levantan su pulgar, perfecto. Veo varios pulgares arriba, así que súper bien. Por mientras les voy a pedir que puedan ustedes buscar en sus Biblias, si bien vamos a proyectar los versículos igual de todas formas, pueden buscar en sus Biblias el libro de Tito y les vamos a estar enfocando o centrando entre los versículos 1 al 4 del capítulo 1 del libro de Tito. Y mientras usted lo busca, yo le voy a introducir un poco el tema y voy a empezar contándole que el físico, matemático y astrónomo inglés, el señor Isaac Newton, quien vivió entre los años 1642 al 1727, basándose en los estudios de Galileo y Descartes, a los 42 años de edad, publicó la primera gran obra de la física, llamada Principios Matemáticos de Filosofía Natural, y también es conocida como Principia. Dentro de este texto postula 3 leyes de la dinámica, siendo la tercera el principio de acción y reacción, la cual en palabras muy simples señala que un cuerpo responde con igual fuerza y en sentido opuesto ante la interacción de una fuerza externa. Como ya estoy viendo algunas caras de pánico ahí, no se preocupe, hermano. No vamos a hablar ni de física ni de matemáticas durante los próximos minutos. Sin embargo, lo anterior puede llevarnos a meditar un poco en ciertas áreas de nuestra vida cotidiana. Acción y reacción. O a lo mejor quieres llamarlo causa y efecto. Cada uno de nosotros estamos vinculados a una serie de situaciones que nos mueven diariamente a reaccionar frente a los más variados escenarios. Finalmente lo traducimos a decisiones que se transforman en resultados finales. Desde las cosas más básicas o simples como elegir qué te vas a vestir hoy o qué vas a almorzar, hasta otras que demandan más elaboración, mayor análisis, quizás vinculadas a tu familia, a tu trabajo, a tu vecindario, a la iglesia, etc. Y a esta altura de la conversación habrán aparecido más palabras que nos ayudan a poder resolver estas interrogantes. Planificación, programación y otras tantas ideas pueden llegarnos a la mente que están relacionadas a la parte final de los procesos, como los resultados, los objetivos, las metas, los propósitos. La tan grande variedad entonces de objetivos que pueden existir pueden llevarnos fácilmente a equivocarnos el rumbo, implicando esto que diluyamos las prioridades e incluso centrar los esfuerzos para lograr cosas que no eran primordiales. Quiero vincular esta idea con la idea original, la de acción y reacción. Es completamente indispensable identificar correctamente cuál es la acción para reaccionar a ella. Dicho de otro modo, cuanto más información y conocimiento tengamos acerca de las implicancias del qué hacer, podremos comprender y determinar el cómo hacerlo. Y es maravilloso porque en las Escrituras tenemos muchos ejemplos que establecen principios que deben regir nuestra vida, principios que nos invitan a considerar más nuestras intenciones en vez que las conductas mismas, principalmente entendiendo las demandas de Dios y cómo podemos relacionarnos con ellas. Uno de estos ejemplos es la escritura de Pablo a Tito, esta carta. Una hermosa carta pastoral, un poco olvidada, y que te invito a que juntos podamos considerar este día y recoger de ella un gran ejemplo de servicio a Dios por parte del apóstol Pablo, quien a través de su testimonio fue modelando el servicio que Tito, el destinatario, debía cumplir. Te invito entonces, como ya lo dije, a buscar en tu Biblia esta epístola y podamos leer el capítulo 1, versículos 1 al 4.
Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y dice el comienzo del versículo 5, por esta causa te dejé en Creta. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle su dirección ahora en este momento que vamos a entrar a estudiar de su palabra. Padre eterno, te alabamos en esta mañana y te glorificamos, Padre, y te damos gracias por la gran oportunidad que tenemos a través de Jesucristo de llegar a tu presencia. Señor, venimos juntos delante de ti abriendo la Escritura, Padre, y es por eso que necesitamos de tu ayuda, necesitamos de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que podamos estar atentos a tu voz, a tu palabra. Pedimos, Señor, de forma especial que tú edifiques tu iglesia esta mañana. Queremos encontrar, Señor, en la palabra, en tu palabra, tus direcciones, tus directrices para nuestra vida. Te lo encomendamos a ti, Señor. Gracias porque eres fiel, eres verdadero y eres real a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como pueden ver en la presentación, el título hoy de la predicación, de la exposición es Cumple tu propósito. Todas las cartas tienen objetivos definidos, causas que motivan su escritura. La epístola de Pablo a Tito no es una excepción. Y en el particular de hoy, a través de su saludo inicial, lo que acabamos de leer, vemos cómo el Espíritu Santo guió a Pablo para modelar y enseñar cuál es el origen y el centro del servicio que Dios demanda para los creyentes. Pero, ¿quién fue Tito? Poco sabemos, quizás de él. Aunque no es nombrado en el libro de los Hechos, asombrosamente, ¿no es cierto? Tito era un griego seguidor de Jesús, quien durante años fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. La primera vez que oímos de él es en el momento de la controversia gentil, cuando acompañó a Pablo y a Bernabé al concilio de Jerusalén. Pablo se encontraba en Antioquía, luego de su primer viaje misionero, y se dirigió a Jerusalén según el relato que encontramos en Hechos. Sin embargo, en la carta a los Gálatas se nos complementa que Pablo llevó a Tito consigo en dicha oportunidad, en la cual sirvió como un caso de prueba, puesto que aunque él era gentil, no judío, no fue obligado a circuncidarse, reforzando la enseñanza de Pablo a los Gálatas que el rito en sí mismo, el de la circuncisión, no tiene provecho, sino que solamente a través de la fe en Cristo Jesús se pueden cumplir las demandas de Dios. Luego de esto es muy probable que Tito acompañó a Pablo en sus restantes viajes, pero no se dispone de información concreta acerca de sus trabajos, hasta el momento de la crisis en Corinto. Vuelve a aparecer en la Escritura en el ministerio que desarrolló en Corinto, en donde se evidencia que actuó como representante de Pablo ante la iglesia durante el año que precedió a la confección de la segunda carta de Corintios. Si bien se le encomendó la misión especial de organizar la recolección de las ofrendas allí en Corinto, tuvo también que suavizar la tensa situación que había surgido entre Pablo y la iglesia. Tarea que claramente requería un hombre de mucho tacto y fortaleza de carácter. Parece haber tenido una personalidad más fuerte que Timoteo, de acuerdo a lo que nos dice Primera y Segunda de Corintios, y poseía habilidades como administrador. Finalmente, Tito vuelve a unirse a Pablo en Macedonia con buenas noticias acerca de la labor encargada, y como resultado se escribe la segunda carta de Corintios, que posteriormente fue llevada por el mismo Tito con gran solicitud, por cuanto parece haber sentido un afecto particular y de mucha preocupación por esta iglesia. Pablo lo describe como un compañero y colaborador que jamás se hubiera atrevido a aprovecharse de las personas confiadas a su cuidado.
Luego, la misma epístola que Pablo le escribe a Tito nos indica, o podemos deducir de ella, que Tito acompañó a Pablo a Creta después de su liberación de la cárcel romana y que quedó allí para consolidar la obra. Por tanto, esta carta insta a Tito a usar su autoridad para establecer un ministerio digno, para vencer la oposición y para enseñar doctrina sana. Se le pide después que se reúna con Pablo en Nicópolis, cuando sea reemplazado en esta labor, en estar en Creta, por Artemas o Tíquico. Finalmente, es posible que haya sido enviado a Nicópolis a realizar una tarea evangelística en Dalmacia, tarea a la cual estaba abocado cuando Pablo escribe segunda de Timoteo. La tradición posterior, sin embargo, supone que regresó a Creta y lo describe como un obispo del lugar hasta su ancianidad, según lo que podemos recopilar en el libro Historia Eclesiástica de Eusebio. Usted me perdonará, querido hermano, que utilice estos minutos iniciales para relatar una breve biografía de la vida de Tito, pero considero necesario identificar que el ministerio de Pablo a los gentiles fue sin duda llevado adelante en el poder del Señor y acompañado de colaboradores que dispusieron de sus vidas al servicio de Dios y de sus hermanos. Colaboradores que amaron al Señor y decidieron servirle. Y que todos ellos entendieron a cabalidad que el servicio a su maestro no era opcional. Les invito entonces a que podamos estudiar este pasaje que acabamos de leer bajo la siguiente proposición teológica. El discípulo de Cristo evidencia una vida de servicio a su Señor. El discípulo de Cristo evidencia una vida de servicio a su Señor. Como hemos mencionado, Pablo le escribe a Tito, su fiel compañero de labores, con objetivos bien definidos, pero en las primeras líneas de su carta, en su saludo, le establece principios necesarios a recordar continuamente respecto al servicio que debemos realizar para nuestro Dios. Primero, el discípulo de Cristo evidencia una vida de servicio a su Señor, reconociendo que la obra es de Dios. Y lo primero que nos enseña esta porción es que somos esclavos de nuestro Señor. Versículo 1 de la escritura que acabamos de leer dice: Pablo, siervo de Dios. Siervo, la palabra en el original es doulos. Pablo, esclavo de Dios. El idioma griego tiene al menos media docena de palabras que pueden significar siervo. La palabra doulos no es una de ellas. Su única acepción, tanto en el Nuevo Testamento como en la literatura secular griega, significa esclavo. Se utiliza exclusivamente, ya sea para describir el estatus de un esclavo o una actitud que corresponde con la del esclavo. El énfasis entonces siempre está en sirviendo como esclavo. Por consiguiente, tenemos un servicio que no es cuestión de opción para aquel que lo hace, el cual tiene que realizarlo sea que le guste o no, pues está sujeto como esclavo a una voluntad ajena, la de su dueño. Esta es la condición que tenían los discípulos de Jesús, cada uno de ellos identificándose como un esclavo de Cristo. Revisa los escritos de Pablo, de Santiago, Juan, Pedro, etc. Querido hermano, querida hermana, permíteme avanzar un paso más. No existe ninguna posibilidad de vivir en la dualidad de ser un esclavo de Cristo y a la vez atender a nuestros propios deseos. Mira cómo Pablo se los expone o se los enseña a los Gálatas. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aunque en cierta forma las obligaciones de un esclavo y un siervo podrían solaparse en algún grado, hay una diferencia crucial entre las dos. Los sirvientes se contratan, los esclavos se poseen. Los sirvientes tienen un elemento de libertad
al elegir para quién trabajan y qué hacen. La idea de servidumbre mantiene un cierto nivel de autonomía propia y derechos personales. Los esclavos, por su parte, no tienen ni libertad, ni autonomía, ni derechos. En la antigua Grecia, cuando Tito recibe esta carta, a los esclavos se les consideraba como una propiedad, al punto que ante los ojos de la ley se les veía como cosas en vez que personas. Ser el esclavo de alguien era ser su posesión, atado a obedecer su voluntad sin dudar, sin argumentar. Piensa un poco ahora. El Evangelio no es una simple invitación a ser un asociado de Cristo. Es un mandato a convertirse en su esclavo. ¿Estás consciente de eso? ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿Es la mía? ¿Reconocemos el señorío de Cristo? ¿Somos sus esclavos? ¿Eres su esclavo? ¿O solamente te limitas a ser un seguidor de Él? El someterse bajo el señorío de Cristo implica una obediencia incondicional a Él. Involucra que tus pensamientos queden cautivos a nuestro Señor y se expresa en una completa dependencia hacia su autoridad. Por lo tanto, reconocemos que la obra es de Él y nosotros somos meros esclavos, tanto en posición como en actitud. ¿Sabes qué, querido hermano? Entender la correcta relación que tenemos con nuestro Dios en cuanto a la obediencia que le debemos permitirá que podamos vivir la gracia, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. Entonces el discípulo de Cristo evidencia una vida de servicio a su Señor, reconociendo que la obra es de Dios, primero porque es un esclavo de Dios, pero somos esclavos con un propósito. Sigue diciendo el versículo, y apóstol de Jesucristo. Un apóstol era un mensajero espiritual puesto en la obra del Señor, no por voluntad de hombre, sino por la voluntad misma de Dios. Tratándose de un apóstol bíblico, significa que el mensaje dado vino directamente de Cristo, siendo enseñados por Él en gloria, escogido y dotado de dones extraordinarios para enseñar el Evangelio. Las cualidades de un apóstol empezaban con un llamado personal y extraordinario por parte de Cristo mismo, y en su desempeño tuvieron manifestaciones externas que testificaban de su apostolado, como son fidelidad, eficacia en predicar el Evangelio, hacer milagros, en una conversación y conducta piadosa, y sobre todo también ser un testigo ocular de Cristo. Y esto era muy importante como un medio para disminuir a los intrusos, a los que se autoproclamaban apóstoles. Todavía hoy hay hombres intrusos, ¿no es cierto? Se proclaman ellos mismos como apóstoles de Cristo, sin serlo. Pero quiero, hermano, que podamos observar no las cualidades mismas del oficio del apostolado, sino su llamamiento. El origen, radicada en la voluntad de Dios. Fíjese usted en los siguientes versículos, en los cuales Pablo en sus diferentes escritos, en sus diferentes cartas, se va presentando. A los romanos les dice siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. A los corintios, en su primera carta, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Segunda de Corintios, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. En Efesios, en Colosenses, en Timoteo, se repite esta misma descripción. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en la primera carta a Timoteo se identifica como Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. ¿Te das cuenta? El origen del llamado de los apóstoles nacía de la voluntad de Dios y fue encomendada por el mismo Señor Jesucristo. ¿Recuerdas la elección de sus apóstoles descrita en Lucas? Encontramos el pasaje que dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos, de los discípulos, escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Como bien dice Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No pienses tú, querido oyente, que este principio ha cambiado?
Sin duda alguna, uno a uno los apóstoles dejaron de existir. Y dado el contexto inicial, cumplieron la misión encomendada. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no solo llamó a los apóstoles, sino que a sus seguidores designó para anunciar las buenas nuevas del reino. El mismo Lucas nos describe que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a todo y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio del lobo. Mies se refiere a la avena, al trigo, a la cebada, ¿no es cierto? Pero pone atención en el texto y en el énfasis expresado en el envío. El Señor de la mies envía obreros a su mies. Él es el que envía. Él tiene la autoridad para hacerlo. El Señor es el Señor de la mies. La obra es de Dios. Sin embargo, también sugiere el texto que debemos involucrarnos en esto. Él nos envía. Te pregunto, querido hermano, ¿hay algo para ti en la obra de Dios? ¿Te ha enviado Dios a ti a participar en su obra? Ciertamente es así. Entonces, ¿reconoces cuál es el propósito por el cual Dios te salvó? ¿Lo estás sirviendo continuamente? Segunda de Corintios dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos compele por fuerza a hacer y ejecutar lo que nos manda. Nos impulsa a vivir para Cristo. Hermano, hermana, termina con tus deseos personales de vivir para ti mismo y deja que el amor de Cristo te obligue a vivir para Él. El mismo pasaje un poco más adelante dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Lo ves, querido oyente? ¿Lo ves? ¿Lo escuchas? ¿Notas cómo Dios toma la iniciativa? Puesto que es su obra y te comisiona para que en Cristo y solamente a través de Él puedas llevar adelante el ministerio de la reconciliación. ¿Estás cumpliendo con el envío de Dios? ¿Estás glorificando al Señor siendo un embajador de Él? ¿Estás pregonando las buenas noticias de Dios a tu entorno? Muchas veces me da la idea que nos conformamos con que la Iglesia cumpla su labor misionera, como conjunto lo digo, limitándonos a ofrendar para el sostenimiento de una obra, lo cual es bíblico. La Iglesia levanta a sus misioneros, la Iglesia les envía y la Iglesia les sostiene. Sin embargo, esto no inhibe por ningún motivo tu responsabilidad personal de ser embajador de Cristo en el lugar donde te encuentras. ¿Estás sirviendo a tu comunidad con el Evangelio de Cristo? Recuerda que no depende de ti, ni de tus fuerzas, ni de tus habilidades. Él te envía y Él hace la obra. Piensa en esto, querido hermano. Entender la obligación que tenemos con nuestra comunidad en cuanto a la evangelización permitirá que podamos vivir dando testimonio de Cristo. Vivir dando testimonio de Cristo, tanto a nivel personal, tú y yo, en el lugar donde estamos, como a nivel de iglesia. Por tanto, el discípulo de Cristo sirve, reconociendo que la obra es de Dios, primero porque es un esclavo de Dios y segundo porque Él es el que envía.
Y como tercer punto debemos considerar también que es Dios quien nos guía. Somos guiados por Dios. El texto dice conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo continúa con su saludo, sigue adelante con la idea conductora, indicando ahora que el servicio desarrollado por él no era ajeno al que cada creyente debe realizar. Es decir, el servicio que él cumplía como esclavo enviado por Dios no era exclusivo solo para él, sino más bien es aplicable para cada uno de nosotros que hemos abrazado mediante la fe el Evangelio. Pero también, aparte de la universalidad de esta responsabilidad, quiere el apóstol establecer que en el servicio a Dios es guiado por Dios mismo, tanto en su origen como en el desarrollo, identificando ambos aspectos en el versículo leído. Mira, revisemos lo que dice. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Podríamos parafrasearlo diciendo de acuerdo a la norma o nivel de fe que se ha fijado para los elegidos de Dios. El ministerio de Pablo es de acuerdo a la misma fe que tienen los cristianos. Es decir, su llamado a servir está de acuerdo al llamado que los cristianos tienen. Piensa por un momento. ¿De dónde viene la fe? ¿No proviene acaso de Dios? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, le escribe Pablo a los Efesios. El texto que acabamos de leer pone en relevancia la nula participación que tenemos nosotros en el milagro de la salvación. Es íntegramente otorgada por nuestro Dios, por su gracia, corriendo en la fe que actúa como el vehículo para recibir la salvación. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que su servicio es acorde a lo que Dios mismo proveyó. ¿Has escuchado decir, el que invita paga? Ponlo en perspectiva. El servicio es posible solamente porque Él te guía a hacerlo. Nace de su voluntad y no de nuestras intenciones, por muy sinceras que estas parezcan. ¿Recuerdas en una de estas ocasiones que Jesús revela a sus discípulos la relación que él tenía con su Padre? Juan dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El mismo Señor Jesús reconoció su dependencia absoluta a Dios y recalcó que la obra que debía realizar era guiada y ordenada por el Padre. Nada hago por mí mismo, dijo Jesús. Se encargó de enfatizar que su hacer, el servicio, estaba acompañado por el Padre, que no le había dejado solo. Solamente podrás servir como Él lo demanda si reconoces que no puedes servirle por iniciativa propia y que necesitas de su guía. Cualquier otra motivación que te lleve a activar de alguna u otra forma siempre estará centrada en ti mismo, lo cual es un pecado delante de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Tiene nuestro servicio a Dios la motivación correcta? ¿Está centrado en Él? Recuerda lo que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Según se escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Querido hermano, querida hermana, reflexiona acerca de esto. Debes evidenciar el servicio a Dios, reconociendo primero que la obra no es tuya. Y es Él quien te guía a hacerlo desde el inicio. Eres de su propiedad y te envía a servirle en el lugar donde tú estás, preparando todo con anticipación, puesto que fuiste escogido, conforme a la fe de los escogidos de Dios, como dice el texto de Tito que estamos leyendo. Por lo tanto, desde su origen, el servicio a Dios es guiado por Él, pero también es guiado en su materialización. Mire cómo dice el texto, el conocimiento
de la verdad que es según la piedad. Siempre en el versículo 1 de Tito. El servicio de Pablo a Dios también estaba acorde al conocimiento de la verdad que es según la piedad. La palabra conocimiento en el texto original hace una alusión a un conocimiento preciso, es decir, la comprensión absoluta de la información. Aplicando esto al texto, se refiere entonces que el servicio desarrollado por Pablo estaba de acuerdo a la comprensión absoluta de la verdad, es decir, la comprensión absoluta del Evangelio. Es importante a la vez señalar que una incorrecta concepción acerca del Evangelio conllevará a distorsionar las demandas de Dios y por consecuencia errar en el blanco. No sé si te pasa a ti, pero nuestra naturaleza, o la mía, pecadora, me empuja constantemente a querer tener una participación preponderante en la salvación, en el servicio y en general en todas las áreas de mi vida. Estar ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pero es necesario recordar que el Evangelio es la persona y obra, la muerte, la resurrección de Jesús. El Hijo de Dios, el cual es el poder de Dios para salvar pecadores, librándolos de las consecuencias eternas y del poder del pecado. Como Pablo le escribe a los romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En la traducción textual indica lo siguiente: porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe. Como está escrito, el justo vivirá a base de fe. Está siendo revelada, quiere decir que Dios sigue obrando, el Evangelio te sigue acompañando, estas verdades siguen trabajando en tu vida. Puedes hoy servirle porque Él te está guiando. Por lo tanto, el conocimiento indicado en el versículo de estudio, este que dice Pablo, se vincula directamente a quién es Dios y cómo se ha revelado y se sigue revelando a través del mismo Evangelio. Esto tiene consecuencias en nuestro diario vivir. Fíjate cómo Pablo lo une inmediatamente a la piedad, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La piedad es el resultado del conocimiento pleno del Evangelio. Es cuando vivimos nuestras vidas sujetas a este conocimiento de la verdad. Debemos recordar entonces que como hijos de Dios gozamos de la constante guía del Señor a través de su Espíritu Santo, quien permite que podamos servirle, adorarle, buscarle. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El conocimiento del Evangelio nos lleva a reconocer nuestra insuficiencia para servir a Dios y nos lleva a confiar mediante la fe en la suficiencia de Cristo para representarnos o para presentarnos delante de nuestro Padre Celestial, gozando de la constante guía del Espíritu Santo para servirle como Él lo demanda. ¿Cómo respondes a esto? ¿Qué produce esto en tu vida? ¿Qué pasa por ti cuando escuchas esta verdad? Querido hermano, querida hermana, yo mismo, paremos de tratar de agradar a Dios con nuestros propios medios, con nuestra propia fuerza, y corramos a la cruz de Cristo para descansar en su suficiencia. Confía en la guía del Espíritu Santo, no como una fuerza mística e impersonal, sino con la convicción de que será Él quien te guiará a encontrar, mediante la palabra de Dios, la claridad en cuanto al actuar, llevándote esto a procurar la santificación que vas a reflejar en la obediencia hacia Dios. Enséñame, decía el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entender que tenemos la necesidad de ser guiados por Dios nos llevará a tener una relación correcta con Dios y permitirá que podamos vivir la gracia, tanto tú, personalmente, como juntos, como iglesia. Podemos entonces ver que respondemos en servicio a nuestro Dios porque reconocemos que la obra es de Él. Sin embargo, esta obra tiene un diseño que puede sobrepasar nuestro entendimiento.
Así que no solo respondemos porque la obra de Él, sino que también evidenciamos una vida en servicio a nuestro Dios cuando respondemos a su plan eterno. Versículo 2 de Tito dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora bien, Pablo en su saludo toma la idea de la vida de piedad, es decir, todo ese conocimiento acerca del Evangelio que se transforma en una vida de piedad y la vierte en la esperanza de la vida eterna, la cual ha sido prometida desde el inicio de los tiempos. Podríamos pensar nosotros que la esperanza de la vida eterna se refiere a un futuro glorioso que tendremos con nuestro Salvador eternamente, lo cual, por cierto, será así. Gracias al Señor por eso. Pero sin embargo, esta idea de vida eterna en la Biblia tiene que ver no tanto con la cantidad o con el tiempo, sino que con la clase de vida. Mira lo que dice Jesús acerca de esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es lo que dice Juan, guiado por el Espíritu del Señor. La Escritura nos enseña que esa esperanza futura ya ha comenzado a partir del encuentro con Jesús. Tiene una relación muy estrecha con la nueva vida que tenemos en Cristo. Esto es que a través de la obra de Cristo, Dios ha comenzado con una nueva creación y a renovar todas las cosas. Y esa esperanza un día va a estar completa. En Cristo hay vida eterna, hay nueva creación, hay esperanza, hay reconciliación con Dios, hay libertad de la esclavitud del pecado. Y Dios mismo trabajando en ti, perfeccionándote hasta el día de Jesucristo, como le escribe Pablo a los filipenses. Detente, reflexiona por un momento. Estás inmerso en un plan eterno de Dios, quien te otorga la vida eterna. Ya la tienes en Cristo y Dios trabaja en tu vida para su gloria. Considera lo que Pablo le escribe a Timoteo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Mira aquí, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gloriosa esperanza, querido hermano, echa mano a esto. Considera el momento de servir que Dios está obrando en ti. Y considera también lo que sigue diciendo el versículo, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El contexto en el que vivía Tito nos puede orientar acerca de por qué Pablo refuerza la imposibilidad de que Dios mienta y cumpla su promesa. En el texto que acabamos de leer dice que no miente, ¿no es cierto? Y en una traducción textual podemos encontrar que no puede mentir. La cultura cretense era muy famosa en el mundo antiguo por ser mentirosa, hipócritas y traidores. De hecho, una de las palabras griegas que se usaban para hablar de alguien que era mentiroso era la palabra cretizo, que significa ser un cretense o ser de Creta. Era conocida por ser una isla insegura, corrupta, inmoral y llena de gente poco confiable. Se suma a esto que el dios principal de los griegos y el que los cretenses también tenían como su dios principal era Zeus. Incluso los cretenses solían decir que el origen de Zeus fue en la isla de Creta. Y se recolecta en algunos escritos que las características principales de Zeus era ser un seductor y un mentiroso, permitiendo esto que siempre se saliera con la suya. Malamente esto estaba influyendo en los cristianos de la isla, quienes caían en un sincretismo religioso, puesto que habían mezclado lo que ellos conocían culturalmente sobre Zeus con su nueva fe en Cristo. Estaban viendo a Jesús o a Dios como a Zeus. Por lo que firmemente Pablo exhibe los atributos morales de Dios a sus lectores, estableciendo claramente las diferencias. Solamente como un paréntesis, es muy provechoso que puedas examinar siempre a la luz de las Escrituras en qué realmente estás creyendo. Asegúrate que la teología que albergas esté cimentada en la palabra de Dios,
puesto que será ella la que influirá en tu forma de pensar y vivir. Por lo tanto, es ciertísimo, volviendo al texto, Dios había prometido esta nueva vida en Cristo Jesús, y era igual de cierto que la estaba cumpliendo. Pablo nos indica entonces que todo el conocimiento del Evangelio, revelado por Dios, impulsa a una vida de piedad que es guiada por Dios, el cual él tenía considerada en un plan eterno, planeada desde la eternidad por Dios. ¿Ves cómo en quién tenemos que centrarnos? Dice Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde el Génesis en adelante, toda la Escritura ha girado en torno a la salvación por medio de Jesucristo y todas las implicancias que esto tiene. ¿Cuánto consideramos esto en nuestro diario vivir? ¿Cuánto afectan los planes celestiales y eternos nuestros limitados planes terrenales? El atesorar estas verdades en nuestro corazón rápidamente nos centrará en Dios. El resultado será servirle. La respuesta será vivir en Cristo la nueva vida que Dios nos da. Esta vida eterna planificada desde la eternidad hasta la eternidad. Considera también el conocimiento del plan eterno de Dios para nuestras vidas ayudará a relacionarnos de una forma correcta con Dios y permitirá que podamos vivir la gracia. Tu hermano puede vivir la gracia. Como iglesia podemos vivir la gracia. Entonces el discípulo de Cristo evidencia una vida de servicio a su Señor, porque reconoce que es la obra de Dios y que responde a un plan eterno. Ambas verdades provocan en el creyente una reacción al mandato de Dios. Versículo 3 de Tito dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Otra vez, querido hermano, el foco sigue puesto en Dios. No fue cuando el pueblo de Dios quiso, no fue cuando los gobernantes quisieron, sino que fue en el tiempo preciso y perfecto de Dios. La venida de Cristo al mundo y con él el mensaje del acercamiento del reino de Dios a la tierra respondió a los tiempos de Dios. Mira cómo Pablo se lo expresa a la iglesia de Galacia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Mi hermano Iván, en el momento de la alabanza, compartía acerca de esta fecha. Estamos próximos a la fecha establecida, en la cual se conmemora o se recuerda el cumplimiento del tiempo, de lo que está indicado ahí en el versículo. Mira, hermano, en el Señor tienes completa libertad respecto a la forma de cómo vas a enfrentar esta fecha. Sin embargo, debes considerar y recordar siempre que el Señor es infinito, es eterno y es inmutable en su ser y sabiduría. Su promesa no se cumplió ni antes ni después del tiempo señalado, sino que en el buen tiempo. Todo el contexto histórico de la venida de Cristo y la proclamación de su mensaje hacen parte del propósito eterno de Dios de manifestar la esperanza de la vida eterna a los suyos. La venida de Cristo a la tierra lo que materializó fue el mensaje de las buenas nuevas. Considera eso, hermano. Y posteriormente, Cristo mismo fue quien comisionó a sus discípulos en forma directa a predicar el mensaje del Evangelio, incluyendo a Pablo, tal como lo señala el texto, encomendada por mandato de Dios. Sin embargo, no fue una tarea exclusiva de los apóstoles, sino que se replicó en todos los creyentes. Podrás, por ejemplo, observar en el libro de los Hechos cómo en el tiempo de la persecución, quienes iban arrancando, salían, los esparcidos, iban anunciando el Evangelio por donde iban. El servicio que Pablo ejercía para el Señor mediante la predicación de su palabra era en obediencia al mandato que había recibido de Dios. Mira cómo lo dice él mismo, pues si anuncio el Evangelio, dice, no tengo de qué gloriarme,
porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. El discípulo de Cristo ha sido llamado con el propósito de anunciar el Evangelio. Por lo tanto, cada vez que lo hacemos, estamos reaccionando a su mandato. ¿Estás recordando el Evangelio en tu familia? ¿Estás exhortando con el Evangelio a tus hermanos en la fe? ¿Estás pregonando el Evangelio de Cristo a quienes no le conocen? Considera, hermano, que es un mandato del Señor. Tienes la responsabilidad, pero también el privilegio de compartir estas buenas nuevas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entender nuestra responsabilidad de servirnos unos a otros, recordándonos el Evangelio, repercutirá en una correcta relación entre los hermanos y permitirá que vivamos una comunidad profunda unos con otros. De la misma forma, compartir constantemente el Evangelio en tu hogar o en tu entorno es una hermosa oportunidad para vivir dando testimonio de Cristo. Hermano, comencé la exposición mencionando acerca de esto de la acción y reacción, causa y efecto. Podemos concluir entonces que si la acción depende de Dios y que nosotros reaccionamos a ella, estamos llamados al servicio, hermanos. El discípulo de Cristo evidencia una vida de servicio a su Señor. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Y lo primero que debemos hacer es reconocer la obra de Dios. Somos partícipes en ella por su misericordia, pero dependemos de nuestro Señor en ese servicio. ¿Cómo no depender de nuestro Padre si somos sus esclavos? Somos de su propiedad, enviados para reflejar su gloria, para representarle. Oh, hermano, mira esto maravilloso. Y porque Él sabe que somos incapaces de hacerlo de la forma que Él nos demanda, Él nos guía y permite que mediante la fe en Cristo Jesús y confiando en el Evangelio, vivamos para Él. Asimismo, comprendemos que el servir a Dios responde a un plan eterno. Sirviendo al Señor respondemos a este plan al cual se nos ha confiado la predicación del Evangelio. Esto es un mandato de nuestro Dios hacia nosotros. Era necesario, querido hermano, querida hermana, que Tito recordara y que los cretenses aprendieran las bases sobre las cuales se deben sentar los servicios que hacemos para el Señor, cualquiera que estos sean. Te animo, querido hermano, a considerarlo. No pienses por servicio, lo que siempre quizás viene a nuestra mente, una actividad enmarcada dentro de un templo, con cierta estructura, sino más bien piensa en las variadas acciones que glorifican a Dios. Para terminar, no puedo dejar de leerte el versículo 4 del pasaje que estamos estudiando. Esta carta, esta encomienda, es a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Qué hermosos recursos por el Señor. Qué hermoso Dios, como lo vimos, no nos deja solo. Gracia, misericordia, paz de Dios. Querido hermano, querida hermana, ¿podrías tú poner tu nombre ahí donde dice Tito? Que Dios te ayude, hermano, a cumplir tu propósito. Estás en el lugar donde Dios quiere trabajar. Reconoce su obra y ponte a disposición del Maestro. Vamos a orar, encomendando al Señor su palabra y que ésta también haga efecto en nuestras vidas. Padre poderoso, te alabamos, Señor. Glorificamos esta tarde, Señor. Porque como hemos leído, Señor, todo proviene de ti. Todo se centra en ti, Señor, y perdona
¿Cuántas veces nosotros nos centramos en nosotros mismos, pecando, Señor? Perdónanos, Padre, Señor, y renueva nuestra mente para volvernos a Cristo. Señor, que podamos cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que te sirvamos en el lugar donde estamos, pero no por nuestra fuerza, no por lo que nosotros podemos lograr, sino que atendiendo a todos estos principios que tú dejas en tu palabra. Padre eterno, te necesitamos. Te necesitamos día a día. Y pedimos, Señor, que cada día podamos nosotros también atender a tu voz, a tu palabra. Pido por mis hermanos también, Señor, una bendición para ellos. Y que tu voz, Señor, y solamente tu voz sea clara en nuestra vida. Oramos y agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Se acercan fechas que son compartidas a nivel, ya podríamos decir, cultural por muchos. Pero si usted preguntara o si nosotros preguntamos a cada persona, solamente con los cercanos, ¿qué es lo que significa estas fechas de fin de año y en especial la Navidad? Se va a encontrar con muchas respuestas diferentes, ¿cierto? El comercio dice una cosa, la cultura dice otra cosa. Aún los mismos creyentes podemos tener diferentes posturas y posiciones con respecto al tema, pero hay algo que no podemos negar, y eso es que nuestro Señor nació. Nuestro Señor vino a este mundo como un hombre para poder cumplir el plan divino. Y eso es algo que independientemente de las fechas, horarios y los detalles que quizás a veces podemos discrepar, es una verdad de que nuestro Señor vino. Y fue esto prometido. Me gustaría leer lo que dice ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y fue profetizada la venida de nuestro Señor. El Señor vino en el momento del cumplimiento del tiempo. Y eso es algo que nosotros tenemos el privilegio de poder recordar. Recordar ahora, en esta fecha, y recordar en cualquier momento, porque es el inicio de el glorioso plan de salvación para nosotros, para la iglesia, para la humanidad. Y vamos a comenzar entonces alabando al Señor con este himno, venid todos fieles. Así que le invito, hermano, ahí donde usted se encuentra, a poder alabar al Señor con este cántico que nos recuerda el nacimiento de nuestro Señor, su venida, pero también el comienzo de su obra para con nosotros. Venid todos fieles y cantad triunfantes, venid, oh venid hasta Belén. Ved al niñito que Dios nos ha dado, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos al Rey de paz, el Rey de los reyes, príncipe celeste, humilde escogió el seno virginal. Dios verdadero, desde el siglo eterno, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos al Rey de paz. Angélico coro canta
alegremente cantar, moradores de la santa ciudad. Gloria al excelso Dios, paz en la tierra. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos al Rey de paz. Dios ha nacido, Salvador divino, eternos dolores tributamos a ti. Verbo encarnado de celeste Padre, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos al Rey de paz. El profeta Isaías sigue hablando ahí en el versículo 7 acerca de este niño que es nacido. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y es precioso poder leer este pasaje porque es una profecía que es de doble cumplimiento, ¿no? La venida del Señor y también la segunda venida del Señor. Y eso es algo que nosotros podemos proclamar, es una verdad, es algo que está en las Escrituras y que nosotros podemos recordarlo también en esta mañana. El siguiente himno nos recuerda cómo fue la experiencia de los pastores estando ahí con sus ovejas y la aparición de los ángeles diciendo que había nacido en la ciudad de David el Salvador. Qué maravilloso, qué privilegio. Y ¿saben qué? Qué privilegio también tenemos nosotros de poder conocer a ese Salvador, de poder tener una relación personal con Él. Sol en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alaberos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores bajo el velo. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre se Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad dejar y buscarnos te has dignado para darnos el vivir, para
te quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Evangelio de Lucas nos relata la ocasión en que Jesús fue presentado en el templo. Y en este texto aparece una persona que solamente se nombra acá y tiene una relación muy particular con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el capítulo 2 de Lucas, versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre le había sido dicho por el Señor que no vería la muerte hasta conocer a Jesús. Y así lo dice, y es bonito ver cómo él, por medio del Espíritu Santo, dice: porque han visto mis ojos tu salvación. La razón de la venida de Jesús a este mundo, de la manera en que fue hecha, tenía un propósito, y ese propósito era la cruz. Y creo que no podemos pensar en lo que es la venida del Señor Jesucristo si no pensamos también en cuál fue la obra definitiva de Jesús. Y esa fue su obra en la cruz. Y vamos a terminar este tiempo de alabanza con este himno que también nos habla acerca de la obra de Cristo, el poder de la cruz. Al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado se hizo por mí. Ira y culpa cargó, y perdonado en la cruz. Aquel dolor tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió la ley. El poder de la cruz, dado él, se hizo por mí. Ira y culpa cargó, y perdonado en la cruz.
el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, y perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Tengamos un momento de oración. Gracias le damos, Señor, por Jesucristo. Gracias le damos por que en el momento indicado, en el momento que estaba planeado desde la eternidad, viniste a este mundo y viviste como uno de nosotros, Señor, experimentando las cosas que nosotros experimentamos. Y te despojaste, Señor, de tu gloria y de tu poder para poder, Señor, salvarnos. Escogiste, Señor, la humildad, escogiste la cruz, porque el resultado de eso era más valioso para ti. Te agradecemos, Señor, porque por medio de tu obra, por la obra de Jesús, nosotros podemos tener acceso a esta salvación tan preciosa y a esta relación con el Padre. Agradecemos, Señor, porque podemos alabarle con nuestras voces. Agradecemos, Señor, porque lo podemos hacer aún a la distancia, pero podemos reconocer, Señor, que tú viniste, que tú viviste acá, que moriste por nosotros, resucitaste y que un día también vas a volver. Agradecemos, Señor, por esto, en nombre de Cristo. Amén.